Yo soy la productora, yo busco la historia, luego reúno a un equipo y redacto y edito la pieza. Trabajo en 60 minutos. ¿Cómo es el día a día? Con esta frase empieza la película Conspiración y Poder, dirigida por James Vanderbilt en el año 2015. ¿Y de qué trata la película? Tenemos a la productora de la CBS en el programa 60 minutos, Mary Mapes, y al presentador Dan Rather. Ambos, junto con su equipo, destapan una historia relacionada con el presidente George Walker Bush, que podría costarle su permanencia en la Casa Blanca. Pero, ¿hicieron bien su labor periodística? ¿Hablar de políticas meterse en un terreno pantanoso? ¿Conseguirán contar su verdad? En la película se presentan diferentes perspectivas sobre el periodismo y los medios de comunicación. Por una parte, la de Mary Mapes, una periodista de renombre que ya había destapado otros escándalos, como por ejemplo las torturas en la prisión de Abu Ghraib, que le dio el premio Peabody. Su punto fuerte es que cuando encuentra una buena historia empieza a tirar del hilo y va con ella hasta el final. El problema es que esa insistencia hace que se le olvide seguir el criterio periodístico de las 6 W, o como diría Carlos Tomeo Escuin, doctor de periodismo en la Universidad de Valladolid, las 7 W. ¿Qué?, dónde, cuándo, por qué, quién, cómo y sin, porque los periodistas en el tratamiento de la información evitan esa última W. El papel de Mapes dentro de la CBS consiste en encontrar o recibir una información que investigar junto con su equipo. El caso de la película es que el presidente Bush había completado y entrado legalmente en el servicio militar para evitar ir a la guerra de Vietnam. Después se centran en conseguir fuentes para contrastar dicha información, lo que es complicado debido al hermetismo militar que había. Así que cuando Bill Barkett, un antiguo teniente coronel, presenta unos documentos que confirman la hipótesis de los periodistas, estos, por conseguir la primicia, los toman como verdaderos y contrastarlos en profundidad, dejando de lado las dudas de algunos expertos documentalistas. Por otra parte, la CBS actúa más como empresa en búsqueda de sus propios beneficios que como servicio de información, y no ampara a la productora a pesar de haberle dado el visto bueno con la historia, reducir el tiempo de entrega y la duración del reportaje, como suele ocurrir en el mercado informativo, tal y como marca el libro Medios de comunicación social, teoría y práctica en Estados Unidos y en el mundo. La información sobre un acontecimiento tiene que pasar por tantas capas en la cadena de la información y todo bajo la presión de una fecha límite. Y por último, la sociedad ejerce un papel crítico contra los periodistas al ser unos blogueros expertos en tipografía los primeros en sembrar la duda sobre la información. Y es que, cuando comenzó la teoría de la prensa liberal, fue posible para el individuo promedio emitir puntos de vista personales en un panfleto o en un periódico. Y esto ha aumentado con las redes sociales al traer consigo una polarización social que ha generado que todo dependa de quién sea el atacado para que se acuse de informar con prejuicios desde todos los rincones, como señala el libro de Comunicación Social. El director de la película presenta dos visiones del periodismo. La primera de ellas, el contrapoder, que se resume en la frase: mientras las cosas vayan bien, gobierno y empresa coexisten. Si algo va mal, el dinero se malgasta, se abusa del poder, se ignora las leyes o se hace un mal uso de ellas, es deber del periodista descubrir los hechos y hacerlos públicos. Porque, en cualquier caso, es de vital importancia que el periodista ejerza la labor social de mostrar al público lo que hicieron, hacen y harán sus dirigentes políticos para que estos no puedan extralimitarse en sus funciones y haya una total transparencia en todos los niveles. La segunda de ellas es el lidio con el cuarto poder, es decir, con la prensa. Surge tal y como dice Dan Rather cuando descubrieron que las noticias daban dinero. Si entrevistas a los concursantes de supervivientes en vez de los de un genocidio, aumenta la publicidad, porque para él una vez fue un deber público hacer periodismo. Sin embargo, los intereses económicos y políticos obligan a contrastar lo que cuentan los medios, porque todo lo que dicen lleva un interés detrás, como dice Tomeo Escuin. Este film relata los hechos que ocurrieron en las semanas previas a las elecciones de Estados Unidos del 2004, que tenían a la sociedad estadounidense en vilo al enfrentarse el demócrata John Kerry y el republicano George Walker Bush, que además se jugaba su segunda candidatura. Un tema muy recurrente en esas elecciones fue la política exterior, debido a que la sociedad estadounidense llevaba desde 1955, cuando comenzó la de Vietnam, involucrada en conflictos armados con otros países, y dos de ellos habían empezado bajo la presidencia de Bush: la guerra de Afganistán en el año 2001 y la de Irak en el 2003. La primera de ellas, sin embargo, empezó con Lyndon Johnson al mando y señal que los medios, en concreto la CBS, se centraron para atacar a Bush al haber dudas sobre su participación en ella. Por una parte, había rumores de que la había metido a dedo en la lista de espera de la Guardia Nacional Aérea en el año 1968. Lo que para muchos no tenía sentido, porque avisar a un piloto desde cero suponía un gran coste y ya había suficientes veteranos al aire disponibles. Por otra parte, el traslado que le concedieron a Alabama después de haber sido suspendido por faltar a un examen físico. Y por último, que no existieran testigos ni papeles que justificaran su presencia en Alabama hasta 1973, cuando pidió ser licenciado para estudiar en Harvard, meses antes de haber acabado el servicio militar, que tenía que durar 6 años.
Esta información nunca ha podido ser corroborada debido a los polémicos documentos de Killian, expuestos por la CBS, que derivaron el despido de la productora Mary Mays junto con su equipo. Y meses después, en la renuncia forzosa del presentador Dan Rather. Si tuviéramos que resumir nuestra opinión de la película, sería con la frase «el periodismo tiene poder». El problema es que este puede ir a favor o en contra de los propios periodistas. Por una parte, tiene la capacidad de influir en la sociedad en todas las esferas e indagar sobre asuntos que la ciudadanía no puede por sus propios medios. Sin embargo, si sobreponen la soberbia frente a la prudencia, puede que todo su trabajo termine en el olvido, al querer dar un bombazo que altera las circunstancias, pero que al no estar corroborado les quite toda su credibilidad. Esto no quita para que los sectores que se ven afectados por la labor periodística utilicen cualquier momento de vulnerabilidad o duda para dejar su reputación por encima de cualquier cosa, y frente a esto el periodista solo le queda buscar la verdad, dejar el ego en segundo plano y aceptar el resultado.